Muy bien, vamos a tener ahora una comunicación internacional. Tenemos el gusto de dialogar con Alex Horenstein, quien es profesor de Economía de la Universidad de Miami, pero sobre todo el gusto de dialogar con un argentino que nos va a dar todo un panorama muy interesante y con una visión nada menos que de Estados Unidos de lo que pasa en la economía a nivel global. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, no, es un gusto para nosotros y bueno, nuestro programa lo emitimos desde una radio de la ciudad de La Plata, pero también se escucha en algunas radios de Mendoza, así que en tu tierra, un poco tu corazón que está ahí, Siempre, algunos amigos siempre te en van a escuchar. Mendoza, sí. Bueno, bueno, Alex, acá estamos con un fenómeno más allá de las particularidades de Argentina, como una realidad, una sensación de que la inflación, que es lo que horada sin dudas la economía, fundamentalmente en Argentina, es un fenómeno, te decía, la inflación, que ha estallado en el mundo y que es muy difícil de controlar. Sus efectos los padecemos, entre otros, nosotros. ¿Cuál es la visión que tenés vos desde tu experiencia, desde la academia? Sí, es cierto que la inflación es un fenómeno global en este momento. Digamos, hay dos tipos de shock. Están los shocks externos que han afectado la inflación, el COVID, la pandemia, con todos los problemas que en la cadena de suministros, el aumento en los costos de transporte, la menor producción, la menor cantidad de bienes que hace que aumenten de precio. Eso no depende de ningún país en particular, eso fue un shock global. Ahora tenemos la guerra entre, digamos, la invasión de Rusia y Ucrania, que genera aumento en el costo de la energía y de muchos commodities. De vuelta, eso es un shock global. Sí podemos encontrar culpables de ese shock, pero nos afecta a todos. Y después están los shocks o las causas internas, que es que los países ante la pandemia, bueno, llevaron a cabo políticas expansivas, empezaron a gastar más dinero, a imprimir más dinero, y eso son las causas domésticas de la inflación, y eso ha llevado a que el mundo esté en una situación de inflación. Claro, las magnitudes son diferentes. Una cosa es la inflación en Estados Unidos del 8% en Europa, y otra cosa es la inflación en Argentina de más del 100%. Sí, es cierto, es un fenómeno global, pero las magnitudes en Argentina nos hacen creer que hay algo raro que pasa en Argentina mucho más severo que lo que pasa en el resto del mundo. O sea, parte de esa inflación puede ser global, pero hay una gran parte que es debido a las políticas domésticas. Sí, como vos sabrás, habrás escuchado, bueno, vos venís a Argentina, eh, entiendo que con cierta periodicidad, hay un sector de la política que insiste en que imprimir no es causante de inflación. Eh, ¿Vos cuál es el análisis de ustedes o tuyo? No, a ver, imprimir es causante de inflación dada una cantidad de bienes. Se podría imprimir si la cantidad de bienes aumenta en proporción a lo que uno imprime. Un ejemplo simple, si producimos una Coca-Cola e imprimimos 10 pesos, bueno, la Coca-Cola puede valer como máximo 10 pesos. Si producimos dos Coca-Colas e imprimimos 20 pesos, bueno, imprimimos más, pero la Coca-Cola sigue valiendo 10 pesos. Ahora, si producimos una Coca-Cola e imprimimos 50 pesos, bueno, la impresión sí va a llevar a que la Coca-Cola pueda valer como máximo 50 pesos. Entonces, decir que la inflación o que imprimir no no lleva a la inflación es falso, ¿no? Entiendo que hay situaciones en cual imprimir puede no causar inflación, pero cuando la economía está estancada o no está creciendo, la cantidad de bienes no aumenta y uno imprime a mansalva como se hace en Argentina, la inflación es causa de la impresión. Ajá. Y el tema global que vos señalabas bien como el impacto de la pandemia y de esta invasión Rusia-Ucrania que se extiende, ¿no? Ya llevamos medio año. ¿De qué manera los países de Latinoamérica o de Sudamérica pueden protegerse de eso, de ese impacto? Bueno, en el caso particular de Argentina, yo digo más que protegerse, podríamos hasta aprovechar ese impacto.
porque la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, está generando problemas en el mercado de granos, que es algo que nosotros producimos, que Argentina produce, pero que no se está vendiendo por un problema político generado por dólares paralelos, retenciones, etc. O sea, las condiciones externas para Argentina son favorables en este momento. Cosas que para el mundo son un problema, para Argentina no necesariamente lo son. Nada más que no se está aprovechando, no en el sentido de que aprovecharse como algo malo, sino que Argentina podría ayudar al mundo a que este problema no sea tan grave. Tenemos la capacidad de producir mucho más alimentos de los que consumimos. Las condiciones internacionales para aceptar esos alimentos están. Eh, el problema es doméstico, exclusivamente. Alex, y yendo a la relación comercial entre Estados Unidos y China, que ahora tensionada también por el tema de Taiwán, ¿cómo ves eso? ¿Cómo puede evolucionar? ¿Cómo afecta a Argentina? Bueno, el desacople de las economías de Estados Unidos y China, de todos los shocks a nivel mundial o de todas las cosas que están pasando a nivel mundial actualmente, digamos las principales, el COVID, la pandemia que todavía no se acaba, aunque ya el impacto es menor, la guerra entre Rusia y Ucrania y el desacoplamiento de la economía de Estados Unidos y China, yo creo que, o estoy seguro de que ese es el evento con mayor impacto de largo plazo que va a hacer que surjan nuevos bloques económicos, porque si China deja de vender o empieza a venderle menos a Estados Unidos y a los socios de Estados Unidos, o Estados Unidos empieza a suplementar las importaciones de China, incentivando producción en otros lugares, como pueden ser México, Canadá, o que son partes de los tratados que ellos tienen de libre comercio, China va a salir a buscar otros mercados. Y Latinoamérica, por ejemplo, para China es un mercado que puede ser muy bueno porque las economías son complementarias. China produce manufacturas y requiere de commodities para producir esas manufacturas y para, digamos, darle nafta a su economía, y Latinoamérica produce esos commodities. Entonces es como un complemento desde lo económico ideal. Desde lo político, no, definitivamente no somos complementos, son ideologías completamente diferentes, maneras de ver el mundo y de entender la libertad diferentes. Y bueno, ahí es donde yo veo el mayor problema para Latinoamérica. Pero, de vuelta, no es una situación mala, es una situación que se podría aprovechar, ya sea vendiendo productos a China o finalmente diciéndole a las otras potencias económicas es, miren, ahora está esta nueva potencia que somos complementarias, préstenos un poco más de atención porque si no empezamos a irnos para allá, ¿no? Tenemos algún poder de negociación que antes no teníamos en Latinoamérica. Sí creo que desde el punto de vista cultural somos mucho más afín a Europa y Estados Unidos que China, y sería lo ideal, por una cuestión de democracia y libertad, pertenecer a ese bloque. Pero la oportunidad económica está ahí, y la oportunidad de negociación creo que también está ahí. ¿Vos pensás que va a llegar un momento que va a haber que optar por una u otra relación, o que se puede llegar a ser, digamos, políticamente más cercano a Occidente y económicamente a China? No tengo una respuesta clara. Lo óptimo sería no poder estar bien con todos, pero como dice el refrán, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Porque, por ejemplo, ya en la Patagonia hay una base militar china o una base científica, pero que no sabemos en realidad qué están haciendo porque ningún argentino tiene acceso. Y no creo que si eso se prolongara y aparecieran más bases eh, sin regulación o sin conocimiento específico de Argentina, que
países como Estados Unidos les guste que su competencia o su principal rival esté entrando tan cerca. China, no solo la complementariedad es económica. Por ejemplo, República Dominicana, que usualmente votaba en favor de la visión de Estados Unidos y Taiwán sobre Taiwán independiente, ha pasado a votar a favor de China porque recibió después de haber recibido, digamos, creamos que la causalidad es aleatoria, pero no lo es. Después de haber recibido un préstamo de China, cambió su posición en el voto. Entonces, China también está usando ese poderío económico para influir las instituciones internacionales. Y de vuelta, eso, si las influye en contra de los objetivos de que pueden ser de Estados Unidos y Europa, nosotros no podemos decir, bueno, somos amigos de los dos. Podríamos, pero no lo veo muy factible que pase. Y en la economía estadounidense, el tema de la inflación está costando bajarla y ves un escenario recesivo. Yo veo un escenario recesivo, pero una recesión muy suave. Porque si bien hay inflación y como te digo, va a costar bajarla porque las condiciones externas para que haya presión sobre los precios de alguna manera sigue la guerra, la invasión Rusia-Ucrania, sigue la política de COVID-0 en China, que todavía es el principal manufacturero del mundo, y si bien los problemas de la cadena de suministros están disminuyendo y todavía existen, la recesión no va a ser tan profunda porque Estados Unidos está partiendo de un mercado laboral muy fuerte. El mercado laboral sigue con el desempleo históricamente bajo. Entonces, la principal preocupación para mí que tienen en estos momentos los hacedores de política de Estados Unidos es no caer en lo que se llama la estanflación, que es inflación y bajo crecimiento o recesión, ¿no? Pues después hay que resolver dos problemas a la vez que son difíciles de resolver. Entonces, lo que van a tratar de hacer es resolver primero la inflación, lo que implica que las tasas de interés van a seguir creciendo. Eso puede desacelerar un poco la economía, pero es una economía que está en pleno empleo. Entonces, la recesión, en mi opinión, va a existir, pero va a ser suave y de alguna manera los mercados ya lo están descontando. Si uno ve la bolsa en Estados Unidos en el último mes, ha subido bastante fuerte, como no están en los máximos, pero de alguna manera dicen, bueno, no va a ser la recesión tan grave como tal vez se creía hace un par de meses cuando todo empezó a desinflarse. Y hablabas, ya mencionaste 2 veces las cadenas de suministro, ¿no? Que están afectadas sobre todo por la pandemia y tiene que ver tanto con China por la producción que ellos tienen. ¿Cómo crees que se está normalizando, que se va a terminar de normalizar el corto plazo y puede bajar también los costos logísticos que subieron muchísimo? Sí, los costos logísticos ya están bajando. El transporte de contenedores desde China hacia Estados Unidos y desde China hacia Europa ya no están a los precios históricos, todavía están altos, pero ha bajado desde el pico ya casi un 20%. Entonces se está normalizando. Es simplemente porque la economía ya se entiende la magnitud del shock y la economía ya se está acomodando. Por ejemplo, apenas empezó el COVID, bueno, las empresas dijeron vamos a vender menos, entonces dejaron de producir autos porque no iban a tener demanda. Y las empresas de microchip dejaron o disminuyeron la cantidad de producción de microchip porque pensaban que no iban a tener demanda, pero pasó el trabajo desde casa. La gente empezó a demandar muchísimo más electrodomésticos, computadoras, impresoras, etcétera. Eso aumentó la demanda de microchip. Y también la gente dijo, no quiero viajar más en transporte público porque no me quiero enfermar. También aumentó en vez de bajar, aumentó la demanda de autos. Y entonces, bueno, hasta que las empresas se reacomoden después de haber comprado menos insumos para producir menos y ahora resulta que tienen que producir más y pensaron que iba a disminuir la demanda de microchip, pero resulta que ha aumentado la demanda de microchip. Bueno, eso tarda
un tiempo en reacomodarse, ¿no? Una fábrica de microchips, desde que uno la construye hasta que empieza a producir, tarda años. Y así todo, pero bueno, ya a medida que pasa el tiempo, todo eso se reacomoda. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un reacomodamiento a esta nueva realidad. El COVID trajo indefectiblemente cambios tecnológicos. Por ejemplo, esta entrevista. hace, Claro. hace 3, 4 años ni hubiéramos pensado en hacer una entrevista en Zoom. Yo a veces he tenido que dar clases por Zoom o conferencias por Zoom, y si me hubieran dicho en el 2019 vas a dar una clase online, hubiera dicho qué locura me están hablando. Sí, ¿No? sí, Hay verdad. cambios tecnológicos y todos nos estamos ajustando, y bueno, la economía también. Y aparte que También está al alcance de todo, ¿no? No está al solamente alcance de todos. de una Lo otro, como universidad. también el COVID es menos fuerte, la gente se enferma menos, entonces, bueno, la gente que trabaja en el puerto, la gente que trabaja no, manejando camiones o manejando barcos, bueno, se enferma menos, trabaja más, y todo se va reajustando de a poco. Y Alex, en estos cambios que se hablaba en las cadenas de suministro, la posibilidad de que las empresas muden sus fábricas a otros lugares para estar más seguros, ¿eso cómo ves Argentina? ¿Puede ser una oportunidad para el país? Seguro que puede ser una oportunidad si el gobierno hace una política económica que sea consecuente con la atracción de capitales. Pero si uno tiene una política económica donde la gente que invierte en Argentina no sabe si la va a poder sacar, porque de repente no te dejan retirar dinero, o te dan un tipo de cambio desdoblado, entonces lo que ganás para sacarlo tenés que perder un 60%, y además pagar 50% de impuestos. Y bueno, ¿no es cierto? En el mundo las condiciones están dadas para que haya una reacomodación de la producción. En el mundo las condiciones están dadas para lo que Argentina ya es capaz de producir, y donde lo que ya somos buenos para producir podamos venderlo. Es una cuestión de política. Yo creo que con muy poquito que se haga, tampoco se necesitan hacer grandes cambios. Argentina tendría la oportunidad de tomar partido un poco de la situación, pero de vuelta, es una cuestión, no lo veo como un problema económico, si quieres, un problema exclusivamente político ahora. Hay, en nuestro país, bueno, han cambiado, hemos tenido 3 ministros de Economía en muy poco tiempo, ¿no? La renuncia de Guzmán, ese pasaje de Batakis que incluso fue a Nueva York, ¿no? Y a la vuelta ya no era ministra, y ahora la oportunidad de Sergio Massa. ¿Estos cambios afectan la confianza de los países como Estados Unidos, a los que además cada vez que se viaja se le va a pedir plata? Y yo creo que Argentina, lamentablemente, nos hemos vuelto un país marginal en lo económico, en el sentido que menos confianza que la que actualmente proyectamos no creo se pueda proyectar. Un cambio de ministro, 10 cambios de ministros, a esta altura es lo mismo. Lo que podría proyectar confianza son acciones concretas, ¿no? Si Argentina de repente vuelve a producir y a vender afuera, o hace pequeños cambios, pequeñas desregulaciones, pequeñas cosas, primero va a generar confianza interna, y la economía va a empezar a funcionar. Y si la economía empieza a funcionar, capitales de riesgo para invertir en el mundo es lo que sobra en este momento. Lugares donde invertir es lo que... A ver, se han impreso trillones de dólares, billones de euros, plata hay para invertir en el mundo. Pero nadie va a confiar en Argentina si ni siquiera nosotros estamos confiando en Argentina. Pero si ven que nosotros empezamos a andar bien y nos empieza a ir bien, bueno, alguien se querrá asociar o invertir o traer dinero.
es muy poquito, eso es lo que de alguna manera me da bronca, es tan poquito lo que tenemos que hacer para arrancar de una vez por todas, como que es un motor que está trabado y hay que sacar un par de palitos para que empiece a arrancar, no, no hay que hacer grandes cambios, las condiciones están. Bueno, y ojalá que eso pase. Claro, claro. Alex, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste. La verdad que es un gusto hablar contigo y supongo que lo volveremos a hacer. Y bueno, ¿y cuándo volvés por Argentina? Bueno, acabo de llegar hace 2 semanas de Mendoza y estoy yendo de vuelta a fines de octubre a Mendoza y también unos días esta vez a Buenos Aires. Así que siempre que tengo oportunidad, estoy por allá, como digo, es mi lugar en la tierra. Así que trato de ir lo más seguido que se pueda. Bueno, y aquí también en Argentina te desarrollás como docente. Bueno, ahora que voy a dar seminarios en universidades en Argentina, tengo contactos con docentes en Argentina, pero mi lugar de trabajo en este momento es exclusivamente Miami. Ajá. Sí. Bueno, está bueno que poder compartir, si querés, la información de los seminarios para quizá haya gente interesada, ¿no? Sí, van a ser seminarios exclusivamente académicos en el sentido que voy a hablar sobre mi investigación. Voy a estar a finales de febrero en la Universidad Nacional de Cuyo y a principios de noviembre en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de San Andrés. Bueno, Sí. buenísimo compartir esta información. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento. No, igualmente, un placer. Cuando quieran, seguimos charlando. Bueno, perfecto. Despedimos entonces a Alex Horenstein, profesor de Economía de la Universidad de Miami.